En la grabación no hay gritos, no hay sangre, no hay pelea. Solo ella, una mujer de traje oscuro, y él, en el suelo de la cocina. Le toma el pulso con 2 dedos y se aleja hacia la estufa. Regresa, mira su reloj y espera. 18 minutos, suficientes para entender que aquí la muerte no ocurrió sin más. Fue sostenida. La pregunta cayó de golpe, sin preámbulos, sin cortesías, sin esa pausa que suele dar tiempo a respirar. Mateo Vargas, ¿deseaba usted la muerte de Javier Roldán? La grabadora ya estaba encendida. Una carpeta con el apellido Roldán reposaba justo en el centro de la mesa, ni corrida ni abierta. Encima, varias hojas impresas, el texto orientado hacia el inspector. Martín Salgado no miraba las hojas, miraba a Mateo. El despacho era pequeño, con una sola ventana al patio interior. El cielo gris de la mañana no ofrecía nada donde descansar la vista. La calefacción funcionaba, pero el aire parecía húmedo, como si la humedad se colara por las paredes. O quizá era una sensación. Mateo se mordió la parte interna de la mejilla. Salgado esperó. Tenía un modo de callar tan firme que el silencio parecía una forma de conversación. El bolígrafo alineado con el cuaderno. Ni un gesto de más. No, dijo Mateo al fin. La palabra salió lisa, sin tono. No añadió nada después. No explicó. No se justificó. No suavizó. Solo no. Salgado entrecerró un poco el ojo izquierdo. Bien, respondió. Entonces vamos por partes. Las partes del inspector seguían un orden propio, tan suyo como esa mesa despejada. Entrada a la urbanización, 2014. Sergio Beltrán, el vigilante, anotó su matrícula en el registro. La cámara del acceso lo confirma. Salida 2102. También está en el registro, dijo Salgado, sin prisa, como quien lee un horario. Llamada a emergencias 2140. Ana Roldán. Fallecimiento confirmado a las 21:47. Hizo una pausa exacta. Usted es la última persona que vio con vida a Javier Roldán, si no contamos a su esposa. Las frases quedaban una junto a otra, apretadas, sin huecos. Mateo escuchaba y comprendía. No era que lo acusaran, era que la línea temporal se cerraba sobre sí misma. Llegó, discutió, se marchó. 38 minutos después, un cadáver. La casualidad no cabía allí. Dígame, preguntó Salgado, ¿quién propuso la reunión? El teléfono había sonado a las 18:37. Mateo estaba terminando de tirar un tabique en un piso viejo, en una finca de ladrillo en la calle Alcalá, y el polvo flotaba como niebla. Salió al rellano para contestar. Ana habló con voz nivelada, ni rápido ni bajo, nivelada. Hay que aclararlo hoy. Javier está cansado de todo esto. Mateo apoyó la espalda en la pared fría de la escalera. La pintura se desprendía a escamas justo detrás de su hombro. ¿Cansado de qué exactamente? Tú lo sabes. Él lo sabía, o creía saberlo. Deudas de obra, un rasgabor aplazado ya por 3ª semana. Ana hablaba por su marido. No era la primera vez, sonaba a rutina. Luego añadió, esta noche será mejor que vengas. No dijo si quieres, no dijo cuando puedas. Será mejor que vengas. Mateo se frotó el puente de la nariz y miró una grieta en el techo del rellano que cortaba en diagonal hasta la rejilla de ventilación. Estaré allí a las 8. Ana colgó sin despedirse. Mateo volvió al piso, tomó la masa y siguió rompiendo pared. Ana Roldán, dijo Mateo. Ella llamó. Salgado lo anotó. Puso un punto, pasó la página. ¿Dudó? Mateo miró más allá, hacia la ventana, hacia el patio gris. Un poco. Pero fue. Fui. Sergio Beltrán custodiaba la barrera con la cara de quien no deja pasar nada sin verlo. Apuntó la matrícula antes de que Mateo hubiera frenado del todo. La mano ya buscaba el cuaderno. Mateo bajó del coche deprisa, sin mirar alrededor. No saludó. Beltrán lo recordó. Más tarde, en declaración, Beltrán describiría sus movimientos como bruscos y alterados. Esa palabra, alterado, quedaría en el informe 3 veces. Aquella tarde, Mateo solo caminó por la calle hacia la casa. La gravilla crujía bajo las suelas. En el crepúsculo, la urbanización parecía un catálogo repetido. Vallas claras, farolas idénticas, ese silencio que solo existe donde el dinero compra distancia de las voces ajenas.
Javier vivía en lo alto. Desde sus ventanas se veía Madrid abajo, bloques antiguos, las chimeneas de una fábrica cerrada, luces en la avenida. Abajo, Mateo había pasado 34 años. Arriba, Javier había pasado los últimos 5. Mateo pulsó el timbre del portero. La puerta se abrió enseguida, como si alguien lo hubiera estado esperando frente a un monitor. Javier estaba en su despacho, de pie detrás del escritorio. No se sentó, no le ofreció asiento. Sobre la mesa había documentos y un vaso de agua. Empezó sin preámbulos, como Salgado por la mañana, solo que el tono era otro. En el inspector, plano. En Javier, primero profesional y luego condescendiente. El contrato de Rivera no está cerrado. 3 semanas, dijo Javier mirando los papeles, no a Mateo. Yo lo cubrí ante el cliente. Expliqué el retraso por culpa de mis proveedores. Lo sé. Lo sabes. Javier alzó por fin la vista. Y aún así no lo cerraste. Hubo un problema con los materiales. Problemas tenemos todos. Se ajustó el puño de la camisa. Yo te ayudé cuando empezabas. Te di el contrato. Lo pasé por mi empresa. Me acuerdo. Me alegro. Tomó una hoja, la revisó por encima y la dejó. Porque algunos creen que si te ayudaron una vez, te deben para siempre. No funciona así. Hablaba sin rabia, sin presión evidente. Solo constataba. Y esa calma era el golpe. Significaba que para él la conversación ya estaba terminada. Solo estaba leyendo una sentencia. Mateo se quedó cerca de la puerta. La luz amarilla de la lámpara tiraba la sombra hacia un lado. El aire olía a papel y a algo medicinal, apenas perceptible. «Resolveré la deuda», dijo Mateo. «Ya está resuelta. La di por pérdida». Javier se tocó otra vez el puño. «No me hace falta tu dinero. Necesito que la gente entienda con quién trabaja». La palabra gente sonó de un modo que le dejó claro a Mateo que él no entraba ahí. No como socio, no como igual. Dio un paso. Podías haberlo dicho sin todo esto. Que no quieres seguir trabajando conmigo. Eso estoy diciendo. No, estás dando una lección. Javier lo miró con una sorpresa leve, como si un mueble hubiera contestado. No hace falta elevar la voz. No la estoy elevando. El tono. Javier salió de detrás del escritorio. Cuida el tono. Después, Mateo no pudo reconstruir el orden exacto. El paso de Javier. Un gesto, no amenazante, más bien despectivo. La mano extendida. Un empujón al pecho, no fuerte, demostrativo, como apartar una silla. Algo se quebró por dentro. Mateo lo agarró por el cuello de la camisa. La tela, gruesa y buena, se tensó en su puño. Javier se sacudió. Una silla cayó. Los papeles se deslizaron y se desparramaron por el suelo. Fueron segundos de presión muda, respiración pegada al rostro. Entonces apareció Ana en el umbral. No gritó, no hizo un solo movimiento. Solo se quedó en la puerta, con las manos juntas delante del cuerpo, mirando. No a Javier, a Mateo. Mateo aflojó el agarre. Javier se alisó la camisa, se frotó el cuello. El silencio en el despacho se hizo denso. «Fuiste útil», dijo Javier. Nada más. Lo dijo sin odio, como si corrigiera un dato. Y por eso resultó insoportable. No era un arma, era una valoración. Final, sellada. Mateo soltó del todo la camisa. Útil, nada más. Se dio la vuelta y salió. Ana estaba junto a la isla de la cocina. Encimera blanca, limpia. Nada sobraba. Mateo avanzó hacia la salida. De reojo veía su perfil. Espalda recta, manos apoyadas en la piedra. Luego ella bajó la mirada a la muñeca. Miró el reloj. Mateo notó el gesto incluso entonces. Le pareció frialdad, la habitual, una esposa que asiste al escándalo ajeno en su casa y espera a que termine. La puerta dio un portazo. La gravilla volvió a crujir bajo sus pasos. El cielo se oscureció y se volvió uniforme, sin matices. Sergio Beltrán anotó la hora de salida, 21:02. Mateo se quedó un minuto dentro del coche sin arrancar, las manos sobre el volante. Los dedos temblaban un poco, lo normal tras la tensión. Cerró el puño, lo abrió, luego encendió el motor y salió de la urbanización. Entonces, dijo Salgado, después de irse no volvió a tener contacto con Roldán. ¿No? ¿No hubo mensajes? Después de las 8, no. Salgado abrió la carpeta, giró una hoja y la colocó frente a Mateo. Era una impresión de una conversación fechada 2 semanas antes de la muerte de Javier.
Mateo recorrió el texto hasta encontrar la línea marcada. A veces es más fácil si él desaparece. Sus palabras. Se las había escrito a Ana en otro contexto, en otra discusión. Javier presionaba a subcontratas, lo vigilaba todo. Era más fácil cerrar una línea de trabajo que explicarle cada paso. Negocios. Pero sin contexto, sonaba distinto. No es lo que piensa, dijo Mateo. Todavía no pienso nada, respondió Salgado. Solo registro. Guardó la hoja en la carpeta, la cerró y tomó el bolígrafo. La causa de la muerte, dijo el inspector sin cambiar el tono. Mezcla de medicación y alcohol. No hay signos de violencia, probablemente accidental. Hizo una pausa, medida. Pero el conflicto pudo actuar como detonante. Estrés sobre un fármaco ya ingerido. Salgado no alzó la voz, no presionó. Solo colocó las palabras en el orden correcto. Mateo se quedó inmóvil, sin signos de violencia. Entonces no lo había matado. Ese fue el primer pensamiento, rápido, punzante. Luego llegó otro, más lento y pesado. El conflicto pudo ser el detonante. Sus palabras, su mano en un cuello, el portazo, todo entraba en la cadena, pasaba a formar parte. No asesinato, pero tampoco pura casualidad. Algo en medio, un lugar sin nombre claro en un informe, pero que Mateo sentía en el pecho como un golpe sordo y regular. La grabadora seguía captando cada respiración. Fuera, el patio continuaba gris, cerrado, sin salida. Mateo miró la carpeta con el apellido Roldán y entendió que la trampa legal era solo una parte, la menor. La mayor estaba dentro. La certeza de que había ido por la llamada de Ana, había actuado justo como esperaban y había salido de esa casa a la hora exacta que alguien necesitaba. La palabra último apareció antes que su nombre. La leyó por azar en el móvil, por encima del hombro de un hombre en una cola, en un chat del barrio. Dicen que el último en verlo fue un viejo amigo, por unas deudas. El mensaje era de las 7 de la mañana. Javier llevaba menos de 12 horas muerto. Mateo tomó el vaso del mostrador y se acercó a la ventana. La cafetería de la calle Mayor abría a las 8, pero a las 9 ya estaba llena. Mesas de madera, olor a leche recalentada. El lugar donde se reunían quienes no tenían prisa o querían ser vistos. Antes él venía poco. Hoy había entrado sin motivo. Solo no podía quedarse en casa. El barista, un chico con un aro en la oreja, se quedó en silencio a mitad de frase cuando Mateo se acercó. Terminó la frase después de una pausa. Cara neutra. Solo la pausa. En una mesa junto a la pared, dos hombres hablaban en voz baja. Uno explicaba algo, el otro asentía. Mateo no oía las palabras, oía el tono, el de quien saborea una historia ajena. Se bebió el café, dejó el vaso en el alféizar. Las miradas no eran largas ni directas, eran laterales, breves, de comprobación. Así se mira a alguien que conviene memorizar por si luego hay que precisar detalles. Mateo salió, se subió el cuello del abrigo y echó a andar hacia la parada. El teléfono sonó al pasar junto a una antigua nave industrial. Chimeneas clavadas en el cielo gris, valla oxidada, hierba seca entre los barrotes. Contestó sin mirar el número. «Señor Vargas», dijo una voz. Era Víctor Ledesma, encargado de una constructora en el polígono de Vallecas. En la obra de la calle Olmo hemos tenido que pasar el trabajo a otro. Mateo se detuvo. ¿Cuándo? Esta mañana. Ledesma hablaba con tono profesional, el que se usa para decisiones incómodas. El cliente llamó él mismo. Dijo que no quiere... En fin, la situación es delicada, por reputación. No estoy acusado de nada. Señor Vargas, repitió Ledesma, como si el tratamiento sustituyera a los argumentos. Lo entiendo, pero hasta que se aclare, mejor cerrar esa obra con otras manos. Son tiempos así. Mateo miró la valla del viejo edificio. Entre los barrotes asomaba la hierba del año pasado, pálida, quebradiza. De acuerdo, dijo, en cuanto cambie la situación. De acuerdo. Colgó. En el bolsillo, el móvil pesó más de lo normal. O eso pareció. La obra de Olmo eran 3 semanas y terminaba a fin de mes. Sin ella, el próximo pago del alquiler salía solo de lo que quedaba del contrato anterior. Y quedaba poco. Mateo bordeó la valla hasta el final de la manzana y giró hacia casa. En la mesa del recibidor estaban las facturas. Desde el lunes quería ordenarlas por fechas. Otra vez no lo había hecho. Por la noche,
Doña Carmen, la vecina de enfrente, salió al buzón justo cuando Mateo subía la escalera. Una mujer mayor con la costumbre de saludar primero. Se habían cruzado 1000 veces y siempre preguntaba cosas pequeñas. Cómo iba el trabajo, si hacía frío donde estaba, si los de arriba hacían ruido. Lo vio, bajó la mirada al buzón y no dijo nada. Mateo pasó de largo. En el tercer piso, con la llave ya en la mano, oyó abajo el clic del cerrojo de su puerta. En el aparcamiento todo parecía tranquilo. 2 adolescentes estaban sentados en el bordillo junto al portal vecino. Uno hablaba al móvil, el otro miraba hacia Mateo. Apartó la vista cuando Mateo lo miró. Luego volvió a mirarlo. En el supermercado, Mateo cogió pan y leche. La cajera, una mujer cansada de mediana edad que solía pasar la compra sin levantar la vista, escaneó los productos y tardó en apartar los ojos de su cara. No con agresividad, solo demasiado tiempo. Pagó, tomó la bolsa y salió. La versión se extendía por la ciudad con la velocidad de todo lo que llena un vacío. Rápida, uniforme, sin origen. Discusión, gritos, muerte, vieja amistad y viejas deudas. El último visitante. Nadie le decía nada a la cara, nadie le demostraba nada. La ciudad, simplemente, dejó de apartar la vista. Y ese gesto colectivo, tan discreto, pesaba más que cualquier acusación abierta. Martín Salgado lo recibió al día siguiente por la mañana, sin cita previa. Mateo fue por su cuenta. La secretaria revisó su DNI en la entrada y asintió sin una palabra. El despacho estaba en la segunda planta, con la misma ventana gris hacia el patio interior. Ana Roldán ya ha declarado, dijo Salgado, sin introducción, como siempre. Mateo se sentó. El bolígrafo del inspector descansaba paralelo al borde del cuaderno, como si esa línea recta mantuviera el orden del mundo. Ha descrito la discusión. Ha señalado un tono agresivo por su parte. Dice que se preocupó, pero no intervino por miedo a empeorar la situación. Estaba en el umbral, mirando. La cámara lo confirma. Salgado pasó una página. Después de que usted se marchara, Javier, según ella, se veía irritado, pero sano. Ella fue a la cocina y oyó un golpe. Mateo se frotó el puente de la nariz. ¿Los tiempos coinciden con los registros? Sí. El relato de Ana encajaba con todo. La cámara, el libro del vigilante, la llamada a emergencias. Ni una grieta. Y precisamente eso era lo inquietante. En las declaraciones ajenas siempre falla algo, una inflexión, un orden, una floritura. En ella no sobraba una sola palabra. Demasiado limpio, murmuró Mateo. Salgado lo miró sin mover el resto del rostro. Eso no es un término, dijo. Con autorización puede revisar el lugar de los hechos. Mañana, con un agente. Sergio Beltrán anotó en silencio la hora de entrada. 10:47. Miró a Mateo con la misma atención que a un coche desconocido, sin hostilidad, sin calor. La barrera se levantó. La casa seguía igual, fachada clara, césped recortado, una entrada de losetas perfectas. Dentro los acompañó un joven de paisano que se presentó como Daniel. Se mantenía a un lado y callaba. Una habilidad útil. En el recibidor había un olor propio de casas donde hace poco hubo vida. Todavía no era vacío. Una chaqueta de cuero colgaba del perchero. Unas zapatillas de hombre descansaban junto a la pared, como si su dueño fuera a volver en cualquier momento. Mateo cruzó a la cocina. Todo era casi como aquella noche. Casi. Un espacio blanco y abierto, techos altos, una isla en el centro con lámparas opacas encima. Placa, campana, estantes con recipientes idénticos. A Ana le gustaba la simetría, incluso ahora se notaba. Se detuvo frente a la isla y miró la encimera. En el escurridor había un vaso, el tercero, a la derecha, blanco, con una franja azul en la base. Mateo lo observó más de lo razonable. Aquella noche recordaba 2, uno con agua en el despacho de Javier y otro que Ana sostenía al pasar él por la cocina. Ese tercero no lo había visto, o no lo había registrado. Una botella de whisky, vidrio oscuro, estaba en el borde izquierdo de la encimera, cerca de la ventana. Mateo recordaba otra cosa. Cuando Javier se sirvió, la botella estaba más a la derecha, pegada a la pared. Podía no significar nada. Mover una botella lleva 3 segundos. Después de una muerte, por una casa pasan policías, forenses, sanitarios. Cualquiera pudo desplazarla sin pensar. El blister estaba sobre una bandeja junto al microondas. Un rectángulo vacío. Mateo se frotó la muñeca bajo la pulsera de cuero.
Daniel seguía en el marco de la puerta, quieto. ¿Ese blister estaba aquí aquella noche? Según el acta, estaba en la bandeja, respondió Daniel. Encajaba. Pero la celda vacía, en el borde, la primera a la izquierda, parecía una elección rara, no el gesto automático de quien empieza un envase. No era la primera pastilla de la tira. Mateo no lo dijo en voz alta. Todavía no. Salgado le mostró el vídeo esa misma tarde. Un monitor pequeño sobre la mesa, con un brillo a su lado. El ángulo captaba la cocina y parte del pasillo. El despacho quedaba fuera, en un punto ciego. En pantalla, Javier entró desde el borde izquierdo. Avanzaba hacia la isla, apoyándose con la palma. Sus movimientos eran torpes, no de borrachera, más bien cansancio, tensión que no se había ido tras la discusión. Abrió un armario, tomó la botella, se sirvió, bebió, dejó el vaso, sacó el blister. Ana apareció segundos después. Entró sin prisa, tranquila. Lo miró. Él dijo algo, no había audio, y ella guardó silencio. Se quedó junto a la isla. Javier se tragó la pastilla y devolvió el blister a la bandeja. Pasaron unos minutos. La cámara sostenía una imagen casi inmóvil. 2 personas en la cocina, él junto a la isla, ella cerca de la pared. De pronto Javier se tambaleó. Se apoyó, dio un paso atrás y se desplomó sin brusquedad, como algo pesado que deja de resistirse. Ana fue hacia él, se agachó, le puso una mano en el hombro y se quedó ahí, sentada a su lado. La grabación continuó. No ocurría nada. Ella no se levantaba, no corría, no buscaba el teléfono, no pedía ayuda a nadie. La ambulancia llegó a las 21:43, dijo Salgado, sin apartar la vista del monitor. Pausa. Ana Roldán llamó a emergencias a las 21:40, 3 minutos antes de que llegaran. Apagó el video. Javier cayó a las 21:22. Mateo se mantuvo erguido. 18 minutos. Sí. Salgado lo dijo sin énfasis, como un número que no admite discusión. Tomó el bolígrafo y anotó algo. 18 minutos. Un tramo de tiempo con peso propio. En la pantalla no se veía un reloj. El encuadre no mostraba su cara de frente, solo el perfil. Pero Mateo veía su mano, primero en el hombro, luego retirada. Ana sentada junto a un hombre que se apagaba, con la postura intacta, espalda recta, manos recogidas. Mateo recordó la cocina aquella noche, caminando hacia la puerta, viendo de reojo su perfil. Cómo bajó la mirada a la muñeca, miró el reloj, no a Javier, al círculo del tiempo. Entonces a Mateo le pareció frialdad normal, una esposa agotada de conflictos ajenos en su propia casa. Ahora, esa lectura cambiaba por completo. 18 minutos era un intervalo, tenía inicio y final, y si el inicio se marcaba con una mirada al reloj, entonces alguien estaba contando. Mateo se frotó el puente de la nariz y dijo, miró el reloj cuando yo me iba, a las 21:02. ¿Lo vio? Sí, Salgado lo apuntó. Puso un punto como quien fija una coordenada. Tengo una pregunta, dijo abriendo la carpeta y sacando otra impresión. Por su conversación con Ana Roldán. Este mensaje es de hace 2 semanas. Mateo leyó la línea subrayada. A veces parece más fácil si él desaparece. ¿Qué quiso decir? Mateo apartó los ojos del papel. Hablábamos de trabajo. Presionaba a los subcontratas, controlaba cada paso. Quise decir que era más fácil cerrar esa línea de obra que vivir pidiéndole permiso para todo. ¿Era rabia? Sí, rabia de oficina. Entiendo. Salgado guardó el papel. Ese fragmento queda incorporado al expediente. Mateo no respondió. La frase era real. Se la había escrito a Ana en privado, después de que ella le dijera, Javier dice que lo estás alargando. La escribió con irritación, pensando en romper el vínculo laboral, en salir sin pelea. No en una persona. Pero sin contexto significaba otra cosa, y Ana lo había leído así. Lo recibió, contestó y lo guardó. Mateo entendió, de golpe, que era lo que había conservado de verdad. Mensajes, conflicto, su presencia esa noche, su salida exacta 38 minutos antes de la muerte. Todo se levantaba como una estructura alrededor de él. No la construyó, pero se cerraba sobre su nombre. Si empezaba a hablar de Ana, del reloj, de la pausa, del vaso, del blister, cada palabra se leería a través de esa frase. El hombre que escribió, más fácil si él desaparece, y luego enumera indicios contra la viuda, no parece defenderse, parece cubrirse.
Cualquier movimiento aumentaba la presión. Salgado cerró la carpeta y alzó la vista. «Por hoy, basta», dijo tomando el bolígrafo. «Le avisarán del siguiente paso». Mateo se puso de pie y se enfundó el abrigo. El botón tardó en entrar en el ojal. Fuera de la ventana, el patio seguía cerrado. Paredes, un farol, un coche aparcado. Un espacio de control, como el despacho de Javier, como esa ciudad donde cualquier distancia se hace en 20 minutos. Salió al pasillo. Sus pasos sobre el linóleo sonaban secos, regulares. 18 minutos. El vaso en el escurridor, la botella desplazada, la mirada al reloj, la frase guardada en una conversación. Los detalles encajaban, pero la cadena que él armaba empezaba a enroscarse también a su alrededor. No durmió, no en el sentido de mal o a ratos. Se acostó a las 11, dio vueltas hasta las 3, luego se levantó, se sentó en la cocina y miró por la ventana hasta que el horizonte empezó a aclararse detrás del descampado. Los 18 minutos giraban en su cabeza como cifras incapaces de sumarse a nada. A las 6 se vistió, a las 7 salió. El edificio de la policía judicial abría a las 8, pero Mateo ya estaba allí a las 8:40, fumando junto al bordillo. La primera en semanas. Se la pidió a un hombre en la parada. El hombre se la dio en silencio, sin preguntas. Cuando Salgado apareció en el pasillo, redujo un instante el paso al verlo. «Antes de lo previsto», dijo, no como pregunta, sino como registro. «Quería ampliar mi declaración». Salgado lo miró un segundo, se dio la vuelta y caminó hacia el despacho. Mateo lo siguió. La grabadora se encendió. El bolígrafo volvió a quedar paralelo al cuaderno. «¿Lo escucho?» Mateo se sentó recto. Sus hombros tendían a encorvarse, pero se enderezó a propósito, como cuando necesitaba sujetar algo que se le deshacía por dentro. «Sobre Ana Roldán, después de que Javier cayera». «Sí». 18 minutos no es confusión, dijo Mateo, plano, como si recitara una frase ensayada. «Si ves que alguien pierde el conocimiento, llamas a emergencias, al instante». Ella esperó. Salgado no contestó. Tomó el bolígrafo y garabateó algo. ¿De dónde saca que ella comprendía lo que veía? Del video. Se acercó, se agachó, evaluó su estado y no llamó. Es su interpretación. Es 18 minutos. Salgado dejó el bolígrafo y lo miró con esa atención que no era amenaza ni apoyo, solo fijación. «De acuerdo», dijo. «Sigamos la línea temporal». El acta del análisis estaba en la carpeta. Salgado la abrió por la página correcta y la giró hacia Mateo. La caída queda registrada a las 21:22:14 segundos. La llamada a emergencias a las 21:40:36. Deslizó el bolígrafo sobre las líneas. Diferencia, 18 minutos y 22 segundos. Mateo contempló los números como si fueran un borde afilado. ¿Informe médico? Admite que una llamada a tiempo pudo influir en el desenlace. Salgado hizo una pausa. No lo garantiza, lo admite. Eso basta para plantear negligencia. Basta para plantearlo, no para acusar, cerró el acta. Objetivamente, 18 minutos es mucho. Inexplicablemente mucho si alguien está consciente y ve a otro perder el conocimiento. Alzó la mirada. El retraso resulta extraño. Mateo se mordió la mejilla. Salgado no subrayó la palabra extraño, pero la palabra quedó ahí. Era el primer movimiento real que nacía fuera de la sospecha de Mateo. Salgado abrió el portátil y cargó el archivo. El mismo monitor, el mismo brillo azul. Esta vez activó el modo fotograma a fotograma, más lento de lo normal. Javier apareció desde el lado izquierdo. Se sujetaba a la isla con la palma derecha, los hombros tensos. Abrió el armario inferior, sacó la botella, se sirvió. Bebió de pie, sin sentarse. Dejó el vaso, alargó la mano hacia el blister en la bandeja, expulsó una pastilla y la tragó con el mismo trago. Salgado pausó la imagen. «Aquí», dijo, señalando el blister cuando Javier lo devuelve a su sitio. Ana entra 27 segundos después. El video siguió. Ana apareció por el borde derecho, caminó con calma y se detuvo frente a la isla. Javier dijo algo, sus labios se movían. Ella lo miró sin responder, o con una respuesta mínima que el ángulo no dejaba adivinar. Pasaron 3 minutos y 8 segundos. Javier se inclinó hacia adelante y agarró el borde de la isla. La mano resbaló, dio un paso atrás y se fue abajo, no con un golpe seco. Primero la espalda contra el mueble,
luego al suelo, como si el cuerpo eligiera rendirse antes que caer. Nadie le dijo nada a la cara, nadie le exigió pruebas. La ciudad simplemente dejó de mirar hacia otro lado. Y ese cambio, silencioso y colectivo, le hizo entender que ya estaba marcado, aunque nadie pronunciara su nombre en voz alta. Martín Salgado lo recibió a la mañana siguiente, sin aviso previo. Mateo fue por su cuenta. La secretaria comprobó su documentación en la entrada y asintió. El despacho estaba en la segunda planta, con la misma ventana gris al patio interior, igual de cerrado que el día anterior. Ana Roldán ha declarado, dijo Salgado, sin preámbulos, como siempre. Mateo se sentó. El bolígrafo del inspector descansaba paralelo al borde del cuaderno, una línea perfecta que parecía una norma. Salgado no necesitaba levantar la voz para imponer un ritmo. Lo imponía con el orden. Ha descrito la discusión. Habla de un tono agresivo por su parte. Dice que se preocupó, pero no intervino. Temía que la situación se agravara. Estaba en el umbral y miraba, respondió Mateo. La cámara lo confirma. Salgado pasó una página. Después de que usted se fuera, Javier Roldán, según ella, estaba irritado, pero sano. Ella fue a la cocina y oyó el golpe de una caída. Mateo se frotó el puente de la nariz, como si ese gesto pudiera apartar el peso del aire. ¿Los tiempos coinciden con los registros? Sí, todo coincidía. El video, el libro del vigilante, la llamada a emergencias. Ni una discordancia. Y justo eso le resultaba extraño. En cualquier testimonio siempre queda una costura mal hecha, una inflexión de más, una pausa, una anécdota. En el de Ana no sobraba nada. Demasiado limpio, dijo Mateo. Salgado lo miró, paciente. Eso no es un término, respondió. Con permiso de la investigación, puede revisar el lugar, mañana, con un agente presente. Sergio Beltrán anotó en silencio la hora de entrada, 10:47. Miró a Mateo como se mira una matrícula desconocida. Atento, correcto, sin una gota de calidez. La barrera se levantó. La casa seguía igual, fachada clara, césped impecable, acceso de losetas. Dentro los acompañó un joven de paisano que se presentó como Daniel. Se mantuvo a un lado y no habló, como si su trabajo fuera no estorbar. En el recibidor olía a hogar reciente, no a vacío. Una chaqueta de cuero colgaba del perchero. Unas zapatillas de hombre estaban junto a la pared, colocadas con una precisión que daba rabia, como si la vida aún fuera a volver por la puerta. Mateo entró en la cocina. Todo estaba casi como aquella noche. Casi. Blanco, abierto, techos altos, la isla en el centro, con lámparas opacas encima, la placa, la campana, estantes con recipientes idénticos. Ana amaba la simetría, y la simetría seguía mandando incluso sin él. Se detuvo frente a la isla y recorrió la encimera con la mirada. En el escurridor había un vaso, el tercero, a la derecha, blanco con una franja azul en la base. Mateo lo miró demasiado tiempo. Aquella noche recordaba dos, uno con agua en el despacho de Javier y otro en las manos de Ana al cruzar él por la cocina. Ese tercero no lo había visto, o no lo había registrado. La botella de whisky, vidrio oscuro, estaba en el extremo izquierdo de la encimera, cerca de la ventana. Mateo recordaba otra posición. Cuando Javier se sirvió, la botella estaba más a la derecha, pegada a la pared, como si su sitio natural fuera ese. Podía no significar nada. Mover una botella lleva segundos. Tras una muerte, por una casa pasan policías, forenses, sanitarios. Cualquiera pudo desplazarla sin darse cuenta. La memoria, además, no era un instrumento limpio cuando se le pedía precisión a un momento de tensión. El blister estaba sobre una bandeja junto al microondas, un rectángulo vacío. Mateo se frotó la muñeca bajo la pulsera de cuero. Daniel seguía en el marco de la puerta, inmóvil. ¿Ese blister estaba aquí aquella noche? Según el acta, estaba en la bandeja, dijo Daniel. Encajaba. Pero la celda vacía, en el borde, la primera a la izquierda, parecía extraña, poco automática. No era el gesto de quien empieza un envase. Mateo lo pensó con claridad y se lo tragó con la misma rapidez. Aún no. Salgado le enseñó la grabación por la tarde. Un monitor pequeño sobre la mesa, brillo azulado. El ángulo mostraba la cocina y parte del pasillo. El despacho quedaba fuera, detrás de un punto ciego donde se habían dicho las palabras más duras. En la pantalla, Javier entró desde la izquierda. Caminó hacia la isla apoyando la palma, como si necesitara un borde para sostenerse.
No parecía ebrio, parecía cansado, cargado de una tensión que no se había ido después de la discusión. Abrió el armario, tomó la botella, se sirvió, bebió, dejó el vaso, sacó el blister. Ana apareció segundos después. Entró sin prisa. Lo miró. Javier dijo algo, no había audio, y ella guardó silencio. Se quedó junto a la isla, con el cuerpo quieto como una pared. Javier se tragó la pastilla y devolvió el blister a la bandeja. Pasaron unos minutos. La cámara sostenía una imagen casi inmóvil. 2 figuras en la cocina, él junto a la isla, ella cerca de la pared. Entonces Javier se tambaleó, intentó apoyarse, dio un paso atrás y se desplomó sin golpe seco, como un peso que deja de resistirse. Ana dio un paso hacia él, se agachó, colocó 2 dedos en su cuello, buscando el pulso. Esperó unos segundos, luego se incorporó. Caminó hasta la placa, se quedó allí quieta, y después volvió hacia la isla, como si estuviera midiendo el espacio. Salgado pausó de nuevo. Ambos miraron la imagen congelada. Ana junto a la isla, Javier en el suelo, pegado al mueble. No hay una inacción directa, dijo Salgado. Se acercó, comprobó el pulso. Eso se registra como acción. Pero no como ayuda, replicó Mateo. No, no como ayuda. Mateo observó la postura de Ana, espalda recta, brazos caídos a lo largo del cuerpo. Exactamente así había estado en el umbral del despacho aquella noche, mirándolo a él cuando él tenía a Javier agarrado del cuello de la camisa. Hay que decir la versión en voz alta, dijo Mateo. Salgado cerró el portátil y tomó el bolígrafo. Lo escucho. El conflicto fue un decorado. Yo fui por la llamada de Ana, monté el escándalo y me fui. Javier murió 38 minutos después de mi salida. Para la ciudad, un solo guión. Último visitante, deudas viejas, pelea. Mateo habló plano. Pero visto de otro modo, mi visita era necesaria, para que yo quedara como el último. Salgado escribía sin levantar la cabeza. ¿Tiene ella un motivo económico? No conozco los detalles del testamento. Se verificará. Salgado puso un punto. ¿Qué más sostiene su versión? Mateo se frotó el puente de la nariz. El reloj. Cuando me iba, ella miró la esfera. No a mí, no al despacho del que yo salía. Al reloj. Si estaba contando desde el momento en que él tomó la pastilla, eso explica la pausa. Salgado anotó, cerró el cuaderno y levantó la vista. Convocaré una confrontación. Ana Roldán entró sin retraso, traje azul oscuro, zapatos cerrados, el pelo recogido. El anillo de casada seguía en su dedo. Caminó hasta la silla colocada ligeramente en diagonal a Mateo y se sentó con calma. Una pausa, su pausa, la que precedía siempre a la primera palabra. Buenos días. Salgado no respondió. Abrió el cuaderno. Mateo la miraba. Ella no lo miraba a él. Miraba al inspector, como si Mateo fuera una sombra en el lateral del campo. Señora Roldán, dijo Salgado. Mateo Vargas ha planteado la demora en la llamada a emergencias. 18 minutos tras la pérdida de conocimiento. Quisiera oír su explicación. Ana entrelazó las manos sobre las rodillas. Javier llevaba años tomando medicación para la ansiedad, dijo con voz llana. Tenía episodios, respiración acelerada, desorientación breve. A veces se sentaba o se bajaba al suelo por sí mismo. En unos minutos se le pasaba. Pensó que era un episodio. Al principio sí, hizo una pausa. Le tomé el pulso. Lo tenía. Débil, pero estaba. Esperé a que recuperara la conciencia. ¿Por qué no llamó en cuanto notó el pulso débil? Porque después de los episodios siempre volvía. Siempre. No cambió la postura. Cuando vi que esta vez era distinto, llamé. Salgado lo anotó y miró a Mateo. Mateo habló sin alzar la voz. No estaba sentado. Se calló. Hay diferencia. Ana giró la cabeza hacia él. Lo miró el tiempo exacto, ni un segundo de más. Entiendo que desde fuera parezca distinto, pero yo estaba allí. Miraste el reloj cuando yo me iba. Pausa. Sí. Quería saber cuánto tiempo había pasado desde que Javier tomó la pastilla. Salgado levantó la vista. Precise. No se le recomendaba tomarla en ayunas, dijo Ana, volviendo la mirada al inspector. Quería calcular cuándo había comido por última vez. Mateo lo interpretó a su manera. Lo entiendo. Entonces Ana soltó una frase sin transición, como algo preparado y colocado en el momento exacto. Mateo Vargas conocía el estado de Javier. Salgado alzó el bolígrafo. Explique.
Mateo y yo hablamos varias veces de lo de Javier, su ansiedad, la medicación. Ana rozó con el pulgar la esfera de su reloj, un toque rápido. Mateo sabía los riesgos de mezclar el fármaco con alcohol. Salgado miró a Mateo. Mateo se mordió la mejilla. Lo hablamos de manera general, no de dosis concretas, pero lo sabía. En términos generales sí. Salgado lo escribió y puso un punto. Abrió la carpeta y sacó una impresión. La colocó sobre la mesa para que ambos la vieran. La frase subrayada ocupaba el centro, marcada con un resaltador amarillo, metódico. A veces parece más fácil si él desaparece. Debajo, la fecha. 7 días antes de la muerte de Javier. Ese mensaje es suyo, dijo Salgado. No era una pregunta. Sí. ¿Contexto? Hablaba de la obra, del trabajo, de que era más fácil cerrar la línea que negociar cada paso. Salgado tomó una segunda hoja y la puso al lado. Aquí está el mensaje anterior de Ana. Javier vuelve a presionarte. Su respuesta es esa frase. Mateo miró los dos papeles como si fueran un espejo que deformaba. Era una situación laboral. Hablaba de Javier Roldán, dijo Salgado, sin emoción. Ana añadió con el mismo tono. Mateo decía cosas parecidas en persona, más de una vez. Eso es mentira. Entiendo que usted no lo viviera así. Pausa. Pero así sonaba. Salgado pasó página. Señor Vargas, en el momento del conflicto usted conocía el estado de Javier, conocía la medicación. Sí. ¿Y no le advirtió de los riesgos durante la discusión? No pensé en eso, estábamos peleando. Entendido. Salgado escribió. Eso se considera posible omisión con conocimiento previo. La palabra omisión cayó entre ellos como algo sin peso en la voz, y por eso mismo, pesado. Ana no dijo nada. Seguía sentada recta, las manos juntas. Mateo miró el subrayado amarillo sobre su propia frase y sintió que le habían puesto una etiqueta a su garganta. Quiso explicar otra vez. El contexto, la fatiga, la irritación de aquella noche, la manera en que Javier convertía la ayuda en deuda. Quiso decir que era negocio, contrato, salida. Pero cualquier explicación, pronunciada junto a esa línea marcada, sonaba a justificación. Y una justificación se lee como confirmación. Salgado dejó el bolígrafo y lo alineó de nuevo con el borde del cuaderno. La pausa duró unos segundos, de esas pausas calculadas que dejan un espacio para que alguien se equivoque solo. Señor Vargas, ¿quiere añadir algo? Era la misma pregunta del inicio, pero ya no era una invitación, era un límite. Mateo entendió lo que había detrás. Si seguía hablando de Ana, de los 18 minutos, del vaso, de la botella, el expediente abriría la conversación completa. Meses de mensajes, frase por frase, sin tono, solo letras. El que escribe más fácil si él desaparece y después acusa a la viuda no parece testigo. Parece cómplice limpiando huellas. Ana estaba frente a él, serena, con las manos en las rodillas. No celebraba nada, solo esperaba. Sabía esperar. Mateo miró el amarillo sobre sus palabras y sintió cómo la esperanza que había traído se volvía polvo sin ruido, como el yeso que se desmorona en una grieta vieja. El video demostraba una pausa, no una intención. Los mensajes fabricaban un motivo para él. Cualquiera podía haber puesto el vaso en el escurridor, la botella podía haberse movido, y su memoria, después del estrés, no era una regla de medir. Él lo sabía. Había venido esa mañana decidido a hablar, creyendo que era un paso adelante. Ahora veía hacia dónde lo empujaba ese paso. Salgado esperaba. El bolígrafo paralelo al cuaderno. Ana miraba al inspector. Mateo calló. Salgado lo dijo sin preámbulos, como si estuviera dando el parte meteorológico. Formalmente no se ha establecido un delito. La pericial confirma mezcla de medicación y alcohol. No hay signos de violencia. La carpeta seguía abierta. El bolígrafo, como siempre, en su línea perfecta. Pero en el expediente constan conflicto, mensajes y presión emocional. Pausa. Su situación sigue indefinida. Mateo miró la página del acta. Columnas de números, una línea temporal, apellidos. El suyo quedaba en medio, no al final. ¿No soy acusado? No. Pero tampoco soy libre. Por ahora, testigo con preguntas pendientes. Salgado cerró la hoja superior. Cualquier versión adicional puede cambiar el curso. Lo dijo neutral, sin amenaza, sin consejo. Un hecho más.
del mismo material que todo lo que había pronunciado esos días. Mateo se levantó, se puso el abrigo. Esta vez el botón entró a la primera. En un kiosco a la entrada del metro, pequeño, con pegatinas amarillentas en el cristal, compró una botella de agua. Sus ojos rozaron los titulares impresos. En la columna del portal local había 3 párrafos. Solo leyó el primero. Un conflicto entre viejos conocidos precedió a la tragedia. La palabra tragedia quedaba cerca de su nombre, no encima, pero al lado, como una sombra pegada al texto por una coma y un guión. El móvil vibró. Víctor Ledesma. Mateo cortó y lo guardó. Ledesma no volvió a llamar. Eso, por sí solo, era una respuesta. Después llegó una notificación del banco, recordatorio de pago en 8 días. No era una cifra enorme, pero sin la obra de Olmo se volvía concreta, visible. Pasó junto al kiosco, la parada, 3 personas en la cola del cajero. Una lo miró de reojo y apartó la vista. Doña Carmen, la vecina de enfrente, seguramente cerraría su puerta antes de lo habitual. La ciudad no gritaba, simplemente dejaba de abrir puertas. Ana apareció en el pasillo de la comisaría antes de la hora fijada. Traje oscuro, zapatos cerrados, sin adornos. El anillo seguía. Pasó junto a Mateo sin ralentizarse. Hizo un gesto breve, no hacia él, más bien hacia el espacio, como si saludara a un aire que no contesta. Dentro, Salgado le hizo preguntas sobre su declaración anterior, afinando detalles. Ana respondía corto, sin pausas donde no eran necesarias. La voz nivelada, las palabras exactas, como objetos alineados en una encimera. Cada cosa en su sitio, nada sobrante. Mateo se quedó un poco al lado, observando. Ella no se giraba, no buscaba su reacción, no mostraba nervios ni cálculo visible. Y esa ausencia de señales no era vacío, era control. Salgado cerró el cuaderno. Señora Roldán, por hoy no tengo más preguntas. Ana se levantó, caminó hacia la puerta y, en el umbral, se detuvo una fracción de segundo. Tocó con el pulgar la esfera de su reloj. Mateo captó el gesto de reojo, como una aguja clavándose sin dolor inmediato. Luego ella salió. La calma con la que se movía no era falta de algo, era presencia, compacta, organizada, como su casa en lo alto, donde nada se desplaza por accidente y todo parece obedecer a una geometría privada. Salgado se volvió hacia Mateo. Tengo que hablar con usted aparte. Abrió otra carpeta, más fina. Sacó una hoja. La hipótesis de negligencia puede reforzarse. Los 18 minutos siguen siendo la pieza clave. Puso el papel sobre la mesa. Si usted confirma oficialmente sus sospechas, el caso pasará a otra fase. Mateo miró la línea temporal impresa, la misma de siempre. 21-22, 21-40. Otra fase significa que... Negligencia con resultado de muerte. Otro encuadre, otro alcance de investigación. ¿Y yo? Salgado entrecerró el ojo izquierdo. Si lo confirma oficialmente, se revisará todo lo relacionado, incluida la naturaleza de su relación con Ana Roldán, sus mensajes. Mateo entendió al instante el precio escondido. Me está ofreciendo una elección. Le informó de las posibilidades procesales. Su piso lo recibió con silencio y el olor de las tuberías viejas, un olor conocido que nunca le molestó. Colgó el abrigo y fue a la cocina. El frigorífico zumbaba. En la mesa había 3 sobres de facturas que no había ordenado la semana anterior. Puso la tetera al fuego y se sentó. La impresión de la conversación iba en el bolsillo del abrigo. La había sacado él mismo en una oficina municipal porque no tenía impresora. La colocó junto a los sobres. La frase subrayada lo miraba desde el papel, como si tuviera ojos. A veces parece más fácil si él desaparece. La escribió con rabia, después de que Ana le dijera que Javier volvía a reclamar por la obra. Serían las 11. Estaba en el coche, en un aparcamiento, y escribió sin pensar. Envió. Olvidó. Ahora ese amarillo era un indicio de algo que no había hecho. O casi no había hecho. La tetera chasqueó. Mateo no se levantó. Si insistía, si señalaba a Ana oficialmente, abriría la conversación completa. Meses. Había otras frases menos duras, pero el contexto podía montarse de otro modo. El que escribe eso va, se pelea, se va 38 minutos antes de la muerte y luego acusa a la viuda. No se defiende. Construye un relato, y el relato, aunque ajeno, llevaría su nombre dentro. Guardó la hoja en el bolsillo. Javier estaba muerto.
Ese hecho no cambiaba con ningún ángulo de visión. Mateo recordaba su voz, plana, segura de ser escuchada. Fuiste útil, nada más. 8 palabras sin rabia, y por eso insoportables. Recordaba también otra escena, de 15 años atrás. Un pasillo de hospital, Mateo tirado en una camilla tras 3 días sin dormir, mirando un techo sucio. Javier fue el primero en sentarse a su lado. No habló de ayuda. Solo se quedó allí y esperó. Con el tiempo, la ayuda se volvió un idioma de deuda. Los contratos, favores. Cada encuentro, un recordatorio de quién le debía qué a quién. No pasó de golpe ni por maldad abierta. Era su sistema. Dar algo que nadie puede rechazar y convertirlo en la base de su propia importancia. Mateo vivió dentro de ese sistema 14 años. Y ahora, sentado en la cocina con la tetera enfriándose, entendió algo que dolía. Su deseo de acusar a Ana no era justicia. Era el mismo reflejo. Querer demostrar que no había sido solo útil. Que él importaba en esa cadena. Que su presencia aquella noche no había sido un fondo accidental para el guión de otros. La pelea lo mantenía dentro, como siempre. A la mañana siguiente volvió a ver a Salgado sin llamar. La secretaria asintió. El despacho era el mismo. La carpeta estaba abierta sobre la mesa, la grabadora encendida. Salgado levantó la vista. «Señor Vargas». «Necesito cerrar esto», dijo Mateo, sobre una declaración oficial contra Ana Roldán. Salgado tomó el bolígrafo. «Lo escucho». Mateo se sentó y miró la línea temporal, la firma al pie del acta. Durante días había visto una trampa en esa mesa. Ahora solo veía madera y papeles. 18 minutos es un hecho, la demora también. Habló sin tono. Pero no tengo pruebas de intención. No hay una acción directa. Solo mi interpretación y unos mensajes que vuelven peligrosa esa interpretación. Salgado escuchó sin interrumpir. No insistiré oficialmente en la hipótesis de negligencia. Hubo una pausa. Salgado no lo apuró. El bolígrafo se quedó quieto en su mano, sin escribir. ¿Quiere añadir algo? La pregunta era idéntica a la de la confrontación. La voz también, sin presión, y aún así, ahora tenía otra forma. Una puerta estrecha por la que era fácil entrar y difícil salir. «No», dijo Mateo. Salgado bajó el bolígrafo, anotó algo breve y cerró la carpeta. «Bien», tomó otra hoja. Procedimentalmente, queda como accidente con indicios de posible negligencia. No hay prueba suficiente de intención. Ana Roldán queda fuera de persecución penal por ahora. Salgado levantó la vista. Su condición pasa a testigo sin preguntas adicionales. Puede marcharse. El pasillo era largo, con tubos fluorescentes en el techo. Mateo caminó hacia la salida. Sus pasos sobre el linóleo sonaban igual que el primer día, secos, regulares. En la puerta se detuvo un segundo, no por duda, sino por esa costumbre de pausar antes del frío. Luego abrió y salió. El aire de otoño era frío y limpio, con olor a cemento mojado. El cielo, gris uniforme, sin nubes. Mateo se abrochó el abrigo hasta arriba en los escalones. El móvil no decía nada, ni Ledesma, ni el banco, ni los chats donde su nombre se pegaba a tragedia. Solo silencio en el bolsillo. Bajó al pavimento. Pasó junto a un coche aparcado, una papelera, 2 mujeres con bolsas que hablaban sin mirarlo. Gente corriente en un día corriente. 5 minutos después apareció la vieja nave industrial. Chimeneas, valla oxidada, hierba seca entre barrotes. La había cruzado tantas veces que ya no la veía. Ese día la vio. 34 años en esa ciudad. Un triángulo entre urbanización, centro y barrio, recorrible en 20 minutos, del que nunca se fue no porque no pudiera, sino porque siempre creyó que antes debía saldar algo. Con Javier, con la dependencia, con una deuda sin cifra fija, recalculada una y otra vez. Javier estaba muerto. Ya no había nadie a quien pagarle. No fue alivio, al menos no el que habría imaginado. Fue un vacío. Un espacio donde antes había un peso y ahora ya no, pero los músculos seguían recordando la carga. Caminó hasta el paseo del río. El río era gris como el cielo. Era temprano. Nadie, salvo unos patos junto a la orilla y una mujer mayor con un perro, muy lejos. Mateo se apoyó en la barandilla y sintió el metal frío en las palmas. En la muñeca llevaba una pulsera de cuero fina. 6 años con ella, desde que salió de la dependencia.
no como adorno, sino como recordatorio de un punto de no retorno. No se la quitó tampoco allí. El odio era real. Eso lo entendía ahora sin justificarse. Cuando Javier dijo, «Fuiste útil, nada más», algo dentro de él respondió con una precisión que no dejaba dudas. La frase no había golpeado por casualidad. Había dado justo donde ya dolía. En esa sensación antigua, desde los 19, desde el funeral de su padre, cuando miró el ataúd y pensó, «No llegué a ser quien él esperaba». El odio a Javier era real, y ese odio entró en la cadena, no porque Mateo lo matara, sino porque acudió, cedió, interpretó el papel que le habían preparado. Él no lo mató. Eso también era verdad. Ambas verdades existían a la vez. No se contradecían, solo abrían un espacio incómodo donde había que estar de pie y sostenerlo. El río seguía corriendo. Los patos no le prestaban atención. Mateo apartó las manos del metal. Ledesma no llamaría solo. Tendría que buscar otras obras. El dinero aguantaría unas 3 semanas si apretaba. Doña Carmen quizá volvería a saludar con el tiempo, o quizá no. Y de pronto, eso dejó de ser algo decisivo. Por primera vez en años no tenía una deuda con una persona concreta. No había obligación de acudir a una llamada, explicar retrasos, escuchar cómo la ayuda se convertía en moneda de culpa. No había un siguiente paso impuesto. No había victoria. Nadie aplaudía. Ana Roldán seguía en su casa en lo alto, y lo que hizo o no hizo aquella noche quedaba sin respuesta. Pero Mateo salió de ese edificio sin nuevas obligaciones, sin el próximo movimiento que debía hacer para demostrar algo a alguien. Solo salió, y eso, aunque no fuera mucho, era suficiente. Se giró y empezó a caminar junto al río, deprisa, sin destino claro, como caminan quienes tienen por delante un día vacío y aún no han decidido qué hacer con él.